Buenas tardes. Nos disponemos a dar el parte médico relacionado con el COVID-19 en Yucatán. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este viernes 19 de febrero. En los últimos días se ha registrado un incremento importante en los ingresos hospitalarios, por lo que pedimos a la población no bajar la guardia y continuar actuando con responsabilidad y siguiendo las medidas sanitarias, para evitar comprometer nuestra capacidad hospitalaria e interrumpir el proceso de reactivación económica. Ayer inició en Yucatán la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus al personal de salud de primera línea de las áreas COVID de 16 hospitales y clínicas del estado. Es un total de 10.725 vacunas de la farmacéutica Pfizer, las que llegaron el día de ayer. De este embarque ya se aplicó el 75%. El domingo 14 de febrero llegaron a Yucatán 15.630 dosis de la vacuna contra el coronavirus. Según consta en el último corte realizado hoy, el avance es del 68%. Se está vacunando a adultos mayores en los municipios de Valladolid, Motul y Concal. Como hemos señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 202 pacientes en hospitales públicos. 27.618 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que son 31.795. Hoy se detectaron 113 nuevos contagios de coronavirus, 92 en Mérida, 3 en Canacín, en Tizimín y en Valladolid, 2 en Semul y Progreso, y 1 en Chichimilá, Zitás, Jomún, Izamal, Quinchil, Suquilá, Tinum y Humán. De los 31.795 casos positivos, 269 son de otro país u otro estado. Los municipios de Yucatán con mayor número de personas contagiadas son Mérida con 19.605 contagios, Valladolid con 2.249, Tizimín 1.050, Ticul 845, Canacín 794, Progreso 766, Humán 758, Tecash 488, Motul 287, Peto 281, Temozón 246, Tinum 213, Junucma 193, Chemash 188, Izamal 169, Buxots 148, Maxcanú 124, Espita 115, San Felipe 112 y Acanqué 106. Las colonias de Mérida con mayor número de personas contagiadas son Centro con 65 contagios, Juan Pablo II con 48, Ciudad Cauquel 38, Francisco de Montejo y Polígono 108 con 12 contagios en cada colonia, Vergel 11, Puebla Agrícola y Villa Magna Sur con 10, Chichén Itzá y Pensiones 9, Chuburná Hidalgo, Francisco y Madero y Melchor Ocampo 8, y Felipe Carrillo Puerto Norte, Las Américas, Los Reyes, Manuel Ávila Camacho, Mayapán, Nora Quintana y Pacaptún 7. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 19.605 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 5.639, en la zona oriente 5.300, en la zona centro 1.840, en la zona sur 2.663 y en la zona poniente 4.163. Lamentablemente en este parte médico informamos de 11 fallecimientos. Son 8 hombres y 3 mujeres, de un rango de edad de 31 a 96 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, cardiopatía, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia renal crónica y tabaquismo. 9 residían en Mérida, 1 en Motul y 1 en Tamec. En total, son 3.373 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 602 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 202 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Como hemos informado, el semáforo estatal de salud se va a dar a conocer cada 15 días, con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del Gobierno federal. Ese es el informe del día de hoy, doctora. Muchas gracias. Continuaremos informando todos los días por este mismo medio. Gracias.